Hola, mi nombre es Johnny Marcatoma, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. A continuación, crearemos una aplicación utilizando el patrón de diseño Model View Model, aplicando los conocimientos obtenidos en la cátedra de programación. Esta aplicación nos permitirá guardar datos en una base de datos. Como primer paso para crear nuestra aplicación, abrimos C# y nos vamos a Archivo, Nuevo, Proyecto. Aquí elegimos Visual C# y Aplicación WP. Ponemos un nombre a nuestra aplicación. En nuestro caso vamos a utilizar un estándar que es el nombre de la empresa. Puede ser un H y en medio nuestro nombre, punto mw, y ya tenemos que aceptar. Como podemos ver, se nos abrió nuestro programa y se nos visualiza el entorno de trabajo de Visual C#. Ahora procedemos a crear las carpetas Model, View y View Model. Para eso hacemos clic derecho en el nombre que pusimos a nuestro proyecto y nos vamos a agregar carpeta. Aquí ponemos el nombre. Como vamos a utilizar el patrón Model Model, entonces ponemos Model. La siguiente carpeta que vamos a crear va a ser la carpeta para el View. Ponemos View. La siguiente carpeta y última va a ser la de View Model. Así mismo realizamos los mismos pasos, agregar una carpeta. Ya tenemos creadas nuestras tres carpetas de Model, View, Model. Ahora vamos a crear las clases que vamos a utilizar. Bueno, este programa se va a basar en crear una biblioteca en que agreguemos libros a una base de datos. Bueno, primero vamos a crear las clases, que las clases se va a hacer en el model. Entonces hacemos clic derecho sobre model, agregar y clase. Nuestra clase se llamará biblioteca. Hacemos clic en clase y aceptar, agregar. Ya está creada nuestra clase en la que vamos a codificar. Aquí vamos a crear las instancias, las clases, lo que va a llevar a la biblioteca. Entonces vamos a crear las variables que utilizará la clase biblioteca. Una biblioteca puede tener un nombre, un grupo, una dirección. Esas van a ser nuestras variables. Entonces vamos a utilizar la variable string, el nombre, abrimos paréntesis y la configuramos en el método set y get. Ya, vamos a hacer a todas estas variables que se hagan públicas, entonces pondremos la palabra reservada pública y a la clase también. Y seguimos creando nuestras variables. Public, string, dirección, con unos métodos. Y por último, el grupo. Group. Eso tenemos creado nuestras variables para la clase biblioteca. Ahora vamos a agregar otra clase que también se va a llamar libros, ya que esta biblioteca va a tener libros. Entonces ponemos agregar y clase. Entonces nuestra clase va a ser la clase
div. Le damos clic en agregar. Asimismo vamos a poner las variables que necesitaremos en esta clase, en la clase div. Un libro puede tener páginas, un código y un nombre. Entonces vamos a utilizar estas variables. Asimismo vamos a hacerlas públicas. Public a la clase public string y la variable nombre que va a tener un nombre, va a tener el libro. Y asimismo la ponemos con los métodos set. Y por último la variable páginas, que es también un libro puede tener varias páginas. Perdón. Y que va a ser en entero también. Bueno, el código vamos a ponerlo como string, ya que puede tener caracteres también. Y listo, ahí tenemos creadas nuestras dos clases que vamos a necesitar. Una vez creadas las clases en la carpeta model, procederemos a crear las vistas. Las vistas son las responsables de mostrarles datos al usuario y mostrarle una interfaz amigable. También son las responsables de poder manipular las mismas. Entonces vamos a crear una vista en la cual agregaremos libros a una biblioteca. Entonces para esto hacemos clic derecho sobre la vista, agregar, nuevo elemento, nos vamos a ventana WPF y aquí escribimos le damos un nombre lo que queramos hacer. Entonces en nuestro caso pondremos agregar libro. Entonces se nos muestra la siguiente pantalla, que es el diseño que aquí tendremos que hacer nuestro diseño. Vamos a hacer un diseño en la que podamos agregar libros. Entonces nos vamos a cuadro de herramientas, ahora procederemos a crear el viewModel. El viewModel es el intermediario entre el modelo y la vista, procesando las peticiones de la vista hacia el modelo, y este se encarga de manejar las reglas de negocio y el data binding. Procederemos a crear una clase que se cree en la vista modelo, en el viewModel. Esto hacemos clic derecho sobre viewModel, la carpeta viewModel, agregar, nuevo, agregar y clase. Tenemos una clase, entonces va a ser la biblioteca viewModel y agregamos. Entonces vamos a programar el biblioteca viewModel. Para esto necesitamos usar el namespace del modelo, que es el que señala. Entonces una vez que lo pongamos ahí vamos a poder utilizar. Ahora necesitamos también un vector que va a guardar nuestros libros. Entonces declaramos un vector de tipo libro. Necesitamos también declarar el constructor con un objeto que va a ser creado. Entonces libros es igual a new libro, que va a ser creado en la lista de los libros. Y también creamos el método añadir libro, que va a ser el que nos permita que se guarde el libro en el vector. Una vez que codificamos en el viewModel, procedemos a insertar las vistas en el main window, que es el que muestra. Entonces codificamos aquí no se codifica mucho, pero es esencial
pasar las vistas al Windows. Ahora vamos a hacer conexión con la base de datos que va a ser la que nos va a guardar los datos que nosotros ingresamos a través de los textbox, el botón OK. Entonces, lo que vamos a hacer primero es irnos a la vista modelo. Bueno, vamos a crear la conexión a la base de datos. Para eso necesitamos tener creado ya una base de datos que nos permita tener ya los datos creados para poder hacer la conexión. Entonces, aquí tenemos creado una base de datos en el programa SQL Server. Entonces, vamos a hacer la conexión. Ya. Lo que vamos a hacer primero es irnos a la vista modelo, damos clic derecho, agregar nuevo elemento. Nos vamos a los datos y acá hay una opción que nos dice base de datos, no, clases de Mingu to SQL. Vamos a poner un nombre, vamos a poner base de datos. Ya ponemos agregar. Se nos mostrará una pantalla en la cual tendremos que hacer los siguientes pasos. Hacemos clic en el explorador de servidores y hacemos clic en conexión a datos. Hacemos clic derecho, agregar conexión. Como vamos a hacer de SQL, hacemos clic en SQL, ponemos continuar. Ya, aquí tenemos que modificar ciertas opciones. En origen de datos va a ser desde el SQL Server que tengo instalado. Nombre del servidor, aquí tenemos que poner dónde se encuentra la base de datos. Nosotros tenemos la base de datos aquí en nuestro servidor, entonces vamos a poner localhost. O simplemente podemos poner un punto, que significa lo mismo. Entonces vamos a elegir la base de datos, en donde dice seleccione el nombre de la base de datos, hacemos clic en el nombre de nuestra base de datos. Nuestra base se llama base pro. Hacemos clic y le damos aceptar. Se nos presentará un cuadro que es el siguiente. Es este, en la que ya se agregó nuestra base de datos creada. Entonces nosotros desplegamos el menú y nos vamos a tablas. Y bueno, esta base de datos ya fue creada anteriormente, así que vamos solo a trasladar los datos a nuestro programa. Entonces seleccionamos todos y arrastramos. Así nuestra base de datos se ha actualizado en este programa. Ahora lo que tenemos que hacer es ya programar para que toda esta base de datos, lo que ingresamos en nuestro programa, se vaya directamente a la base de datos creada. Para esto tenemos que nosotros codificar en el botón aceptar, que va a ser el que va a guardar nuestra base de datos, nuestros datos en la base de datos. Entonces hacemos doble clic y como podemos ver aquí ya está codificado. Está el código del botón OK, así como lo pusimos. Y también antes de eso tenemos que crear un mapa para nosotros poder mapear a nuestra base de datos todos los datos que nosotros queramos que se ingrese por medio de la aplicación. Entonces aquí creamos ese control. Como podemos ver, creamos un objeto y todo lo que nosotros vamos a digitalizar va a ser eso, como por ejemplo el nombre textbox, que vamos a poner el nombre, el código, las páginas. ¿Y qué nos va a tener? Nos va a tener un libro. Entonces
Una vez nosotros creados este control, vamos a ahora sí codificar en el botón OK. Entonces ponemos que nuestra biblioteca añada este nuevo libro, añada a nuestra base de datos. Procedemos a ejecutar nuestro programa. Ingresamos los datos que nosotros queremos. Damos clic en el botón OK y nos vamos a nuestra base de datos y vemos que exactamente nuestros datos fueron agregados correctamente. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.